Puntos y enfoques desde Teleuniverso con sus anfitriones Manuel Castillo, Alejandro Esteban, Radamés García y Carlos Manuel Estrella. De las habichuelas con dulces, de la experiencia de Radamés García, pasamos a sus vivencias de cada día con el resumen noticioso de los principales titulares de esta fecha. Bueno, las vacunas es el tema principal. Está varias noticias sobre las vacunas. Hay que señalar que a pesar de lo desigual que es cómo se ha distribuido la vacuna o las vacunas, porque son varias, ya en las Américas casi 63 millones ya recibieron vacuna contra COVID-19. Según dice la Organización Panamericana de la Salud. En Estados Unidos ya van más de 50 millones, Manuel. Vacunados. Y eso ha disminuido considerablemente el contagio en Estados Unidos. Sí, Mira, lo ha bajado la curva muchísimo. La presencia de Joe Biden ha sido una buena noticia para Estados Unidos. Mira cómo ha disminuido considerablemente el contagio en Estados Unidos. Quiere lograr 100 millones en los primeros 100 días. Sus primeros 100 días, 100 millones de vacunas. Y yo creo que lo va a lograr. O sea, 1 millón diario. 1 millón diario. Y porque en Estados Unidos hasta las farmacias están poniendo las vacunas. No diga solo el hasta, Radamés. En el sistema de salud de Estados Unidos, las farmacias tienen un rol importantísimo. Sí. Son el contacto más directo con las personas, con los pacientes. Y tienen áreas para la toma de presión arterial, equipos especializados para eso. Por ejemplo, y allí es que se administran las vacunas, tienen sus pequeños consultorios o áreas con camillas, etcétera, y personal, sobre todo paramédico, enfermeras, con capacidad para llevar los protocolos, y ahí es que se aplican las vacunas. Yo tuve la oportunidad de aplicarme una antigripal en Massachusetts, no hace mucho, hace un par de años tal vez, en una farmacia, rápidamente, sin ningún problema. Salud Pública empieza a vacunar contra COVID-19 en centros privados, ¿verdad? Eso es importante. Ahí está la famosa foto esa de Plutarco Arias vacunando al director. Al subdirector, creo que es su director. Sí, el subdirector del Hospital Ramón de Lara. Porque me llamó la atención que no fue el director. No, es el subdirector. Él es coronel, retirado, en fin, pero es una foto. Para la historia. Esas son fotos para la historia, como la foto aquella cuando... Bueno, esa es una foto muy importante. Dicen, yo no sé si los médicos saben vacunar bien, pero Plutarco está vacunando hoy en muchísimos lugares. Bueno, pero el tema no es si saben o no, porque elemental es el tema de aplicar una inyección. De todas maneras... Eso lo toman en el primer semestre de la universidad como estudiante, tienen que hacerlo. Veterano, ¿no? Pues claro, pero Plutarco tiene una legión. Plutarco habrá puesto miles y miles de inyecciones. Sí, Radamés, hay que señalar, Radamés, que en la jornada de ayer se vacunaron 373 personas. 373 personas. Bueno. Y los informes que tenemos, por ejemplo, de Puerto Plata, es que el número de vacunas fue relativamente reducido. No sabemos los reportes sobre Santiago, La Vega y Bonao, donde también se aplicó en la jornada de hoy la vacuna al personal de primera línea, que es el personal médico de primera línea. Pero lo que quiere decir que la rueda de la vacunación ya está en marcha, lo único que se irá acelerando a medida que vayan llegando las partidas de vacunas contratadas. Sí, porque hay un asunto que no depende, perdón, Radamés, que no está bajo el control de la autoridad dominicana, y hay que volver a decir, para que no seamos tan ligeros, que hay una gran competencia en el mercado internacional. Claro que sí. Y que nosotros, en alguna manera, hemos sido privilegiados. Somos de los primeros países en América Latina
que estamos aplicando la vacuna y Pero- que hemos contratado previamente 10 millones de dosis que todavía no ha llegado y que esta fue otra contratación y que se esperan de otro, o sea, de varios puntos. Carlos, que el presidente ha tomado él directamente el tema y está buscando vacunas en todas partes. Y hasta la guerra queja la ha tomado él también. Y la yo revelación pienso- de la actitud de los grandes países que quieren monopolizar el tema de las pienso que vacunas. si todas esas vacunas que él ha diligenciado, yo creo que serán suficientes para vacunar a todo el mundo, porque realmente vamos a recibir vacunas de muchos lugares. El problema es que algunas de ellas han incumplido en el horario, pero se espera que a final de mes llegue una buena cantidad de vacunas al país, según las informaciones que tengo. El propósito son medio millón de vacunas. El propósito en esta primera fase son casi 5 millones de personas. Sí. Se ha anunciado 4.7 millones. Si eso se logra, estamos del otro lado prácticamente. Si logramos eso, Bueno, porque ahí estaría cubierta la población de riesgo. Y eso sí puede permitir que comience ya mayor apertura hacia la normalización del resto de las actividades. Pero por ahora es un contrasentido estar hablando como si ya por arte de magia llegó la vacuna o trajeron la vacuna ayer y ya hoy tenemos que abrir la economía, las actividades, ya las clases, las escuelas. No, y la docencia presencial, como lo están reclamando algunos sectores. Eso yo creo que esto es un absurdo en este momento. De que coloque la vacuna no hay que decir que no se puede contagiar. Ese es otro tema también. Bueno, primer vacunado no ha presentado efectos secundarios tras 14 horas de inoculación. Bueno, 14 horas cuando se redactó esta noticia, ¿verdad? Sí, ¿y cuánto más van a esperar? Porque eso es casi de inmediato los efectos secundarios. Sí. Y ha de esperarse que alguien tenga efectos secundarios. Y ha de esperarse que alguien, porque eso está dentro de las probabilidades. Obviamente. Lo usual, lo general es que no provoca efectos secundarios. Pero todo medicamento, toda invasión al cuerpo humano de una sustancia extraña provoca reacciones. Eso es normal. Tu cuerpo la va asimilando, es un componente nuevo que está entrando al organismo, desconocido para él, lo tiene que asimilar y reacciona. De alguna manera, esos son los efectos secundarios. Y eso lo hemos visto en los niños. Pues los niños se viven vacunando, es una rutina, la vacuna triple. Y le da fiebre. Sí, el primer síntoma es eso. Y se siente con una incomodidad. Sí, eso es. O sea, una noticia muy importante y fue la convocatoria del Consejo de Seguridad por México. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidieron este miércoles, es decir, hoy, un esfuerzo global coordinado para vacunar contra el COVID-19, advirtiendo que las enormes desigualdades en las campañas iniciales están poniendo en peligro a todo el planeta. Si miren a dónde ha llegado el asunto. ¿A dónde ha llegado la irracionalidad del orden mundial que propicia esa desigualdad y ese acaparamiento por parte de las grandes potencias, las grandes naciones, que tienen mucho más recursos? El acaparamiento de las vacunas, dejando a los más pequeños, a los más empobrecidos, fuera de esto. Pero eso es una locura, porque todos se deben vacunar de manera sincronizada, de tal manera que no haya la transferencia de la enfermedad, de la pandemia, de un lado hacia otro. Porque si se curan los de Estados Unidos y los de Europa, pero quedan enfermos los africanos y los latinoamericanos, el mundo no está haciendo nada, porque se van a contaminar nuevamente todos. Efectivamente, así es. Es una irracionalidad que solamente se puede entender bajo una mentalidad egocéntrica, egoísta y de total irracionalidad. Oye, desde el punto de vista religioso, eso sería casi un pecado. La gula, es una gula. Desde el punto de vista religioso. Sí, bueno, desde el punto de vista ético, es una cuestionable. Una perversión. Bueno, la solidaridad internacional no existe. Bueno, hay que decir sobre la vacunación, permíteme decir, Radamés, tú que hablabas de fotografía, que no solamente se está divulgando
la fotografía histórica de el primer dominicano que se le aplica en República Dominicana la vacuna, que fue el coronel médico de la Fuerza Aérea Dominicana, subdirector del hospital, y que se le aplicó el mismo ministro de Salud Pública. Que el ministro está muy activo. El coronel Ramón Familia Alcántara fue el primero que recibió la vacuna. Que el ministro de Salud Pública está muy activo, a pesar de que algunos quieren cuestionar su labor. Él estuvo temprano hoy en Bonao y se publica en el periódico El Nacional la foto en que él está personalmente vacunando a la médico Maribel Vázquez en Bonao, iniciando allí esta mañana el proceso de vacunación. Carlos, creo que fue a otras provincias, creo que fue a San Francisco también. Tengo que confirmar ese dato. Estuvo muy dinámico, o sea, la labor de un ministro, en este caso de Salud Pública, ante una situación de pandemia como la actual, es una labor que lo tiene sin descanso, lo tiene como una bolita de ping-pong, de tenis de mesa. Es intenso el trabajo. Y además la responsabilidad que tiene ser la cabeza del sector. Yo vi el comentario, Carlos, que tú hiciste. El presidente antes de anoche prácticamente no durmió, según los informes que tengo. Pero en menos de 24 horas el presidente tuvo en 3 actividades, en 21 horas. 10 de la mañana, rueda de prensa en Palacio. 8:45, Aeropuerto de las Américas. Y al día siguiente, 7 de la mañana, Hospital Ramón de Lara. En 21 horas, el presidente estuvo al menos en 3 actividades. Los informes que tengo que el presidente no duerme mucho, casi nunca. No, tiene que tomar su descanso ahí en los domingos. La casa presidencial de Juan Dolio. La casa presidencial de Juan Dolio los domingos, su familia, para que pueda descansar. No creo que él vaya mucho a ese lugar. Pero bueno, hay una información positiva. ¿Y esa casa existe todavía? Sí, claro. El último que la utilizaba era Hipólito Mejía. Los presidentes la han utilizado muy poco, pero está ahí como lugar de descanso para el presidente. Pero que la presidencia es un trabajo muy difícil porque no tiene vacaciones. No le dan vacaciones al presidente. El único empleado que no coge vacaciones. Antonio Guzmán me dicen que utilizaba mucho esa casa, Emanuel. Sí, esa casa. Sí. Bueno, saliendo de esa casa se dirigió al Palacio Nacional aquel fatídico 5 o 4 de julio. Deberían utilizarla más para descanso, porque no es fácil. Hay una información que yo diría que es positiva, Carlos, y es que las líneas aéreas están siendo flexibles con los cambios de fecha a pasajeros que con su reservación para viajar salgan positivos en las pruebas contra el COVID, permitiéndoles la posposición de su fecha de salida sin la aplicación de ninguna penalidad por la misma. Yo creo que es una información positiva. Sí, y son causas de fuerza mayor, ajena a la voluntad del propio pasajero y de la aerolínea. Bueno, es entendible eso. Como hemos visto, ahí hay muchas informaciones sobre la vacuna, hay muchas más, pero yo resumí esas 5 informaciones y vuelve la rectora de la UAS diciendo que no puede hacerlo. Dice ella que si da un 40% tiene que cerrar la universidad, que es una locura, algo así. Pero claro, pero eso es verdad. Pero eso es imposible, eso es impracticable, eso es inimaginable. Yo no sé cómo es un absurdo. En medio de una pandemia, un sindicato puede pedir un 40%. No, que eso no. Pero yo digo, ¿qué es esto? Eso no tiene punto de comparación ni lógica bajo ninguna circunstancia. Yo creo que hemos perdido la perspectiva los guardianos, honestamente, Radamés. Sí. No, perdimos la perspectiva, estamos como en otra sociedad, yo no sé. Entienden que yo cierre la universidad y les den lo que piden, que es un 40%, casi la mitad de un presupuesto para un año. Es decir, casi la mitad del presupuesto. No puedo hacer. Se lo traguen salarios. No, eso no. Son 4.000 millones el aumento que ellos piden. Yo digo, ¿y qué es esto? Pues eso es casi la mitad del presupuesto de la universidad. 4.000 millones en el año. Sí, pero el presupuesto de la universidad anda alrededor de 8.000. Yo entre 8 y 10. He planteado, Carlos, que acepten el 5% y un poco más adelante se le puede dar un 5% más, pero un 5% ahora. Pero claro, yo creo que
Yo creo que eso es lo más racional, lo más lógico. Además, Bueno, este paro no tiene hay sentido. razones a veces que la razón no entiende, pero muchas de estas cosas que están sucediendo, críticas insulsas y demás cosas, tienen que ver con el problema político nacional. Tienen que ver con el ¿Cómo así? desplazamiento de Entonces, un ¿tú crees partido que monopolizó el poder en el país por 16 años. qué tú sugieres, Castillo? ¿Que el paro de la UAS es alentado por sectores del PLD? Yo no Tiene había que pensado tener- en eso. tiene que- Eso tiene es que lo haber- que tú estás sugiriendo. Yo sugiero eso. Yo No, sugiero. no, no Y creo, muchas de las cosas que están no pasando, creo, yo no sugiero creo. también que el gobierno utilice mecanismos de inteligencia para detectar de manera anticipada ataques a Mire, cualquier renglón de la vida nacional. mire, yo le voy a plantear algo que en conversación con un profesor que no es guastiano, pero sí es un profesor universitario, amigo, muy preocupado por esta situación, me plantea que debe legislarse o debe llegarse al entendimiento de que en los servicios públicos están prohibidas los paros, no puede paralizarse un servicio público. La educación superior de la UAS es la educación pública, es un servicio público. En vía de consecuencia, usted puede inferir y asociar que se trata de una actividad en la que no debe haber un paro. En consecuencia, ese paro tiene visos de ser contrario a la Constitución. Él plantea que debe legislarse, si no se entiende claramente esto, para que en verdad se establezca que no puede haber, que es ilegal, no hay permiso en el ámbito público para una parálisis en sectores básicos como educación y salud, incluir el tema de los hospitales, porque cuando aquí se hacen paros en los hospitales son todavía peores, porque se atenta contra la vida misma. Este es un atentado al conocimiento, a la educación. ¿Qué tiene más peso ahora? El derecho a la educación de alrededor de 200.000 personas, estudiantes, su derecho fundamental a la educación, que el derecho al trabajo de los 3.000 profesores guastianos. Habría que hacer un juicio de ponderación. ¿Cuál es la prioridad? Esa parte de si debe o no prohibirse los paros a las instituciones, a los gremios del sector público, es una cosa que podemos discutirla, porque tú sabes que tiene tiene, digamos, es debatible ese Sí, aspecto. la Pero Constitución sí, prohíbe los monopolios, Radamés. Es debatible pero eso sí también. lo que Están yo prohibidos, creo excepto que es sean en que provecho del Estado. deberían ser más sensatos los dirigentes de FAPROAS, que en un momento excepcional como vive el país, de una pandemia, ellos tienen que ser racionales. Eso es lo que creo. Bien, vamos a la pausa. Estamos en Puntos y Enfoques. Aquí el compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.